Dicen que el 99% de los ruidos que escuches de noche en un bosque tienen una explicación lógica. Ya sabes, el viento entre los árboles, un animal buscando comida, una rama que se parte y cae. Sonidos que, aunque te pongan la piel de gallina en la oscuridad, son de este mundo. Pero, ¿qué pasa con ese 1% que queda? ¿Qué haces con el sonido que no parece de aquí? Y peor, parece que sabe tu nombre. La mayoría de la gente que va a campamentos busca conectar con la naturaleza, escapar del ruido de la ciudad. Pero a veces, en el silencio más absoluto, no encuentras paz, sino otra cosa. Algo antiguo que te observa. La historia de hoy es sobre un grupo de amigos que fueron buscando aventuras y se toparon de frente con ese 1%. Se metieron a un lugar al que nunca debieron ir, y un lugar con una herida que no ha sanado y que se niega a olvidar. Y en esa herida vive un eco que no se conforma con lo que escuches. Necesita que lo veas, que lo sientas y que le temas. Los árboles siempre han sido el escenario perfecto para lo inexplicable. Esa atmósfera oscura, silenciosa, donde el crujido de una hoja seca suena como un grito, hace muy fácil sentir que hay presencias que no podemos entender. Es un miedo primitivo, el terror a lo que se esconde más allá de la luz de la fogata. Un temor que Leo, Sofía, Mateo y Valeria estaban a punto de conocer de una forma demasiado personal. Era el típico grupo de amigos de la universidad. Mateo era el líder, carismático y siempre buscando la siguiente aventura. Sofía era todo lo contrario. Le encantaba lo esotérico y lo paranormal, y estaba convencida de que hay mucho más de lo que vemos. Leo era el escéptico, siempre con una sonrisa burlona y una explicación científica para todo. Le encantaba rebatir las teorías de Sofía, aunque en el fondo su cinismo era más bien una armadura. Y por último estaba Valeria, la observadora silenciosa. Era artista, soñadora, y aunque no hablaba mucho, lo sentía todo con una sensibilidad que a menudo la hacía sentirse vulnerable. El lugar que eligieron fue el Bosque del Silencio, un nombre que ya debería haber sido una mala señal. Era famoso por dos cosas: sus paisajes increíbles y una leyenda local bastante oscura. Una leyenda que los 4 amigos tomaron como un simple cuento de fogata para asustar a los turistas. No podían estar más equivocados. Lo que para ellos era un viaje de fin de semana se iba a convertir en una pesadilla en la que, incluso si lograban salir, nunca se recuperarían del todo. Su incredulidad iba a ser su perdición y el silencio del bosque su juez. El viaje en la vieja camioneta de Mateo era pura risa, música a todo volumen y ese optimismo que solo tienes cuando eres joven. Con las ventanas bajadas entraba el aire fresco con olor a tierra húmeda y a libertad. Sofía en el asiento del copiloto leía en su teléfono sobre leyendas del bosque, más por divertirse que por miedo real en ese momento. Oigan, dice aquí que hace más de 80 años una niña llamada Isabela se perdió durante una tormenta horrible, leyó en voz alta. La buscaron por semanas, pero nunca encontraron el cuerpo. La gente de por aquí dice que su espíritu todavía anda por el bosque buscando cómo volver a casa. Leo soltó una carcajada desde el asiento de atrás. Por favor, Sofía, la niña fantasma que busca el camino a casa. Es el cliché de terror más viejo del mundo. Seguro que se lo inventó el dueño del primer hotel del pueblo para jalar turistas. Valeria, a su lado, no dijo nada. Solo miraba por la ventana cómo el paisaje se volvía más y más denso, más boscoso. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero pensó que era solo por el cambio de temperatura. Su última parada fue una pequeña gasolinera destartalada a las afueras del pueblo. El lugar parecía congelado en el tiempo. Mientras Mateo llenaba el tanque, un hombre mayor, con la piel curtida y los ojos nublados por los años, salió de la tiendita. Se cargó en el marco de la puerta y los miró con una intensidad que los incomodó a todos. «¿Van al bosque?»,
Preguntó con una voz rasposa, como de hojas secas. Mateo asintió, sonriendo amistosamente. Sí, señor, a pasar el fin de semana. Dicen que las vistas son increíbles. El anciano negó con la cabeza, lentamente, paseando la mirada de uno a otro. El bosque no es para todos. Y menos cuando se va el sol. Hay cosas aquí que es mejor no despertar. Hizo una pausa y sus ojos se clavaron en Sofía y Valeria. Y no le gusta la compañía, sobre todo la de los jóvenes. Busca a alguien con quien jugar. Tengan cuidado con la niña de los ojos vacíos. Si la escuchan cantar, ya es demasiado tarde. Silencio pesado cayó sobre el grupo. Leo fue el primero en romperlo con una risa nerviosa. Gracias por el consejo, abuelo. Llevaremos ajo y crucifijos, por si las dudas. El anciano no sonrió. Solo les dio una última mirada, una mezcla de lástima y advertencia, y se metió de nuevo en la oscuridad de su tienda. De vuelta en la camioneta, el ambiente había cambiado. La broma de Leo no funcionó para quitarse la tensión. «Qué tipo tan tétrico», dijo Mateo, intentando aligerar las cosas mientras arrancaba. «Marketing local, chicos, no es nada». Pero mientras adentraban por el camino de tierra hacia el corazón del bosque del silencio, las palabras del anciano resonaban. Los árboles enormes y viejos se levantaban a los lados como los barrotes de una jaula, y sus copas eran tan densas que casi no dejaban pasar la luz. El silencio se sentía, era casi una presión en los oídos, un silencio opresivo que te erizaba la piel. Después de casi una hora encontraron el claro perfecto, un círculo de hierba casi exacto rodeado por un muro de árboles. Era hermoso y a la vez extrañamente aislado, como si estuviera en el escenario de un teatro. «¡Perfecto!», exclamó Mateo, ya con el entusiasmo de vuelta. Hogar, dulce hogar para los próximos días». Mientras bajaban el equipo y armaban las tiendas, esa sensación de ser observados apareció, sutil pero constante. Valeria se detenía cada rato, mirando hacia la línea de árboles, sintiendo que algo o alguien la veía desde la oscuridad. Leo, a pesar de sus bromas, se encontró mirando sobre su hombro más de una vez, sin poder quitarse el mal presentimiento. El bosque los había recibido, sí, pero no se sentía como una bienvenida. Se sentía como una trampa que acababa de cerrarse. Con las tiendas listas y una fogata crepitando en el centro, la normalidad pareció volver. El fuego naranja alejaba las sombras y creaba un pequeño santuario de luz y calor. Mateo asaba salchichas, Leo intentaba afinar la guitarra y por un momento todo estaba como debía ser. Fue Sofía, como no, la que volvió a sacar el tema de la leyenda. Había encontrado más detalles en un foro de fans de lo paranormal. La leyenda dice que Isabela no solo se perdió, empezó con voz un poco más baja. Dice que huía de algo. Su padre era un hombre cruel y una noche, después de que le pegara muy feo, corrió al bosque a esconderse. La tormenta la atrapó y el frío y el miedo hicieron lo demás. Por eso no descansa. No solo busca el camino a casa, busca a alguien que la salve del hombre malo, de la oscuridad. Leo dejó de tocar la guitarra. Es una historia trágica, si fuera real, pero sigue siendo solo eso, una historia para asustar niños. Justo cuando terminó de hablar, un susurro pareció colarse en el campamento. Fue un siseo casi inaudible, como el viento pasando por una rendija. Todos se quedaron quietos escuchando. «Es solo el viento», dijo Mateo rápido, aunque sus ojos decían que a él también le parecía raro. Pero no sonaba como el viento, tenía un ritmo, casi como una palabra arrastrada. Trataron de seguir con lo suyo, pero la comodidad se había esfumado.
Minutos después llegó otro sonido, esta vez más claro. Era débil, lejano, pero inconfundible. La melodía de una canción de cuna, cantada por la voz de una niña. Se detuvo tan de repente como comenzó. ¿Oyeron eso?, susurró Valeria con los ojos fijos en la oscuridad. Seguro son otros campistas, intentó razonar Leo, aunque su voz sonaba forzada. El sonido viaja raro de noche en el bosque. No hay nadie más aquí, Leo, le contestó Sofía con la cara pálida. Mateo y yo revisamos el perímetro cuando llegamos. No hay ni una sola señal de otro campamento. La conversación se murió. Valeria desvió la mirada de la oscuridad y se estremeció. Juraría que vio, por una fracción de segundo, la silueta de una niña parada justo en el borde del bosque, una figura pálida contra el negro de los árboles. Cuando parpadeó ya no había nada. Creo que vi algo, dijo con una voz temblorosa, señalando. Mateo y Leo apuntaron sus linternas hacia allá, barriendo la zona con la luz. No había nada, solo árboles. Valeria, ya te sugestionaste con las historias de Sofía, dijo Leo, tratando de sonar tranquilo, pero su mano temblaba un poco al sostener la linterna. Decidieron que lo mejor era irse a dormir. Se despidieron y cada uno se metió en su tienda, cerrando las cremalleras como si eso pudiera mantener afuera lo que se estuviera acechando. Pero la noche no había terminado. Horas más tarde, Leo se despertó de un sueño inquieto. Había un silencio absoluto, tan antinatural que les presionaba los oídos, y entonces lo escuchó. Pasos, lentos, deliberados, rodeando su tienda. No eran los pasos pesados de un animal gigante, ni el correteo de uno pequeño. Eran pasos ligeros, como los de un niño descalzo sobre una tierra húmeda. El corazón le latía a 1000 por hora. Se quedó quieto, aguantando la respiración, escuchando cómo los pasos daban una vuelta completa a su tienda y luego se detenían justo al lado de su cabeza, del otro lado de la lona. El silencio volvió, aún más opresivo. Después de una eternidad, Leo juntó todo su valor. Con un movimiento rápido, abrió la cremallera y asomó la cabeza, apuntando con la linterna hacia la oscuridad. No había nada. El claro estaba vacío, bañado por una luz pálida de la luna. Se convenció de que había sido un mapache o su propia imaginación. Pero mientras volvía a cerrar la cremallera, una sensación helada lo recorrió. Sabía, con una certeza que iba contra toda lógica, que no había estado solo. Algo había estado ahí, a centímetros de él, observándolo. El escéptico había sentido por primera vez el escalofrío de ese 1%. Y la noche apenas comenzaba. La luz de la mañana debería haber traído alivio, pero en el bosque del silencio solo sirvió para revelar cosas nuevas e inquietantes. El ambiente en el campamento era tenso. Nadie había dormido bien, y aunque intentaban bromear sobre la noche, el miedo se sentía en el aire. Fue Valeria quien lo vio primero. Al salir de su tienda notó algo raro en el suelo húmedo. Justo enfrente de la tienda, perfectamente marcada en la tierra, había una sola huella. Era pequeña, como de un niño de 6 o 7 años, y estaba descalza. Se veía increíblemente fresca. Llamó a los demás en voz baja. Se juntaron alrededor de la huella, mirándola en silencio. Tiene que ser una broma, dijo Leo sin mirar a nadie. Alguien del pueblo nos está siguiendo para asustarnos. El viejo de la gasolinera, seguro. ¿Un viejo que deja huellas de niño descalzo en mitad de la noche sin hacer ruido?, respondió Sofía cruzando los brazos. No tiene sentido, Leo. Y mira esto. Señaló un roble enorme en el borde del claro. Grabado en la corteza había un símbolo.
un triángulo con un punto en el centro. «Esto no estaba ayer aquí», dijo Sofía. «Lo sé porque estuve dibujando en ese árbol en la tarde y no tenía nada». La tensión se disparó. Las explicaciones lógicas de Leo empezaban a sonar vacías, hasta para él. Mateo, sintiendo que la situación se le iba de las manos, tomó una decisión. «Ok, esto es raro, pero no vamos a dejar que nos arruine el viaje. Vamos a caminar, a despejarnos y cuando volvamos, todo tendrá sentido». A nadie le encantó la idea de adentrarse más en el bosque, pero quedarse en el campamento esperando a que pasara algo era mucho peor. Empacaron agua y se pusieron en marcha. La primera hora de caminata parecía funcionar. El ejercicio y la plática trivial los distrajeron. Pero poco a poco, esa sensación ominosa regresó. La sensación de ser observados se hizo más fuerte, casi como una presión en la nuca. Valeria se giraba cada rato, segura de haber visto movimiento entre los árboles. Leo dejó de hacer bromas. El silencio se apoderó de ellos. Fue entonces cuando Mateo se detuvo de golpe y miró su brújula. Su cara estaba pálida. «Chicos, algo anda mal». «¿Qué pasa?», preguntó Leo. La brújula se volvió loca. La aguja no para de girar, y según el mapa y el sol, deberíamos estar yendo al oeste, pero siento que hemos estado caminando en círculos». El pánico empezó a aparecer. Intentaron regresar por donde vinieron, pero el sendero se veía diferente. Los árboles que habían usado como referencia ya no estaban. El bosque se había vuelto un laberinto hostil. Estaban perdidos. Y entonces, en medio de la desesperación, la vieron. Colgando de la rama de un árbol, justo en su camino, había una muñeca. Estaba vieja y sucia, con un vestido de encaje que alguna vez fue blanco, ahora gris y roto. Le faltaba un ojo de botón y el otro parecía mirarlos, vacío y acusador. Su pelo enmarañado se mecía suavemente con una brisa que no existía. Se quedaron congelados. No era solo una muñeca perdida. La forma en que estaba colgada, como si lo hubieran puesto ahí a propósito para que la encontraran, la convertía en algo terrorífico. Era un mensaje, una advertencia o quizá una invitación. Valeria soltó un pequeño sollozo. Sofía retrocedió con la mano en la boca. Hasta Leo se quedó sin palabras, su escepticismo hecho pedazos. «Tenemos que volver al campamento, ahora», dijo Mateo con la voz firme, pero cargada de una urgencia que no pudo esconder. Ignorando a la muñeca, que parecía seguirlos con su único ojo, dieron media vuelta y empezaron a caminar, casi a correr en la dirección que creían correcta. Pero el bosque no parecía querer soltarlos. Los árboles parecían moverse y la sensación de que algo los perseguía era abrumadora. El juego se había acabado. La pesadilla apenas estaba despertando. Llegaron al campamento justo cuando el sol se estaba ocultando. Estaban agotados, sudorosos, arañados y dominados por un miedo que ya nadie intentaba disimular. La supuesta seguridad del claro se había evaporado. Ahora se sentía como estar en el centro de una arena, esperando a las bestias. Mateo intentó encender la fogata, pero nada. La madera, que antes ardía sin problemas, ahora estaba húmeda y solo soltaba un humo espeso. Sus linternas, que funcionaban perfectamente, ahora parpadeaban sin razón, creando sombras que bailaban y aumentaban la paranoia. El aire se volvió pesado y helado, un frío que se te metía hasta en los huesos. «¡Basta ya!», gritó Leo de repente, con una voz rota por el pánico. «Quien quiera que seas, sal y dar la cara. Esto no es divertido». Su grito fue devorado por el silencio. No hubo respuesta, o eso creyeron. El tormento empezó con Sofía. Se había metido en su tienda, temblando, tratando de rezar.
De repente sintió una presión enorme en la espalda, como si alguien la aplastara contra el suelo. Intentó gritar, pero la voz no le salía. No podía respirar. Abrió los ojos y en la penumbra vio una forma oscura agachada en una esquina. Era pequeña como una niña, pero la oscuridad que salía de ella era antigua y malvada. Sofía sintió un terror tan absoluto que su mente empezó a desconectarse, como en una parálisis del sueño. Finalmente logró soltar un grito ahogado. Afuera, los otros 3 jóvenes lo oyeron. ¡Sofía!, gritó Mateo, corriendo hacia su tienda. Justo en ese instante, Mateo la vio. Parada junto a los árboles, a no más de 10 metros, estaba la figura de una niña con un vestido blanco andrajoso. Estaba quieta, solo observándolos. Su rostro era una mancha pálida en la oscuridad, pero la intensidad de su mirada se sentía como un peso. Duró solo un segundo, parpadeó y ya no estaba. Llegaron a la tienda de Sofía y la encontraron hecha un ovillo, hiperventilando. «Estaba aquí, adentro», balbuceó, señalando la esquina vacía. El escepticismo de Leo se había esfumado. Agarró su linterna más potente y apuntó al bosque gritando: «¡Déjanos en paz!». Como respuesta, un sonido le heló la sangre. Una risa infantil, clara y melódica, pero sin nada de alegría. Y lo peor fue que no venía de un solo lugar. Parecía venir de todas partes a la vez, de los árboles, del suelo, del propio aire. «Se acabó, nos vamos», dijo Mateo, con una decisión que nadie se atrevió a discutir. «Ahora mismo». El pánico se apoderó de ellos. Empezaron a meter sus cosas en las mochilas como locos, tropezando en la oscuridad, con las manos temblando. El único objetivo, llegar a la camioneta y largarse. «¡Las llaves!», exclamó Mateo, buscándose en los bolsillos. «No encuentro las llaves del coche». Buscaron por todas partes, vaciando mochilas en el suelo, revisando las tiendas una y otra vez. Las llaves no estaban. Estaban atrapados. Fue entonces cuando Valeria, con la mirada perdida en la oscuridad, susurró: «Está ahí». Siguieron su mirada. La niña había aparecido de nuevo, esta vez mucho más cerca, al borde del claro. Ya no era una silueta, podían verla con una claridad horrible. La piel pálida, casi transparente, un vestido blanco, sucio y roto, pelo oscuro y enredado, cubriéndole parte de su cara. Y sus ojos eran cuencas oscuras y vacías, pozos de tristeza y maldad. No se movía, no amenazaba, solo estaba ahí, observando su desesperación. Leo, en un acto de pura locura, se acercó al árbol donde habían encontrado la muñeca. La muñeca seguía ahí, colgando. Con la mano temblando la agarró. Sintió algo duro y metálico dentro. Rasgó la tela y de su interior cayeron al suelo las llaves de la camioneta. El horror de ese descubrimiento fue peor que cualquier fantasma. No era un simple eco del pasado. Estaba jugando con ellos. Esa cosa era inteligente. No dijeron nada. Agarraron las llaves y corrieron. Abandonaron absolutamente todo. Tiendas, mochilas, el equipo. Corrieron hacia su camioneta, el santuario de metal que prometía salvarlos. Mientras corrían, escucharon pasos detrás de ellos, el sonido inconfundible de pies descalzos corriendo sobre la tierra justo a su lado. No se atrevieron a mirar más. Llegaron a la camioneta, se subieron de un tirón y se pusieron los cinturones. A Mateo le temblaron tanto las manos que tardó varios intentos en meter la llave. El motor rugió y, sin dudarlo, pisó el acelerador hasta el fondo.
Las ruedas patinaron en el lodo y la camioneta salió disparada, dejando atrás el claro maldito. Historias como esta, donde la línea entre la leyenda y una experiencia real se borra, son más comunes de lo que uno cree. Y esto me deja pensando, ¿cuál es la historia de campamento más aterradora que han escuchado o vivido? Déjamela en los comentarios, porque este tipo de miedo es algo que se comparte mejor en la oscuridad.